tempranito aquí esperando para su participación el profesor Juan Valdés. Buenos días, Juan, ¿cómo está usted? Muy buenos días, don Julio, ¿cómo se siente? Saludos a todos los docentes de la República Dominicana. Es un placer estar con ustedes nuevamente. Muy bien, nosotros también esperándole como todos los lunes para escuchar sus explicaciones, ¿verdad? Y de las actividades de diferente índole que realiza la ADP, actividades no solamente de protesta, sino también sus actividades académicas que realiza desde el observatorio. Adelante, don Juan. Bueno, don Julio, tal y como usted venía diciendo, en los periódicos en este fin de semana tuvimos un embate bastante hostil del ministro de Educación hacia la clase docente. Un embate que lo que refleja es el fracaso de la gestión de un ministro que cree que atacando a los docentes va a lograr ocultar el fracaso en sí de su propia gestión. Lo que tenemos es el fracaso de una gestión de un ministro hostil hacia los docentes, pero complaciente con los empresarios privados de la educación. El ministro ha pedido a la sociedad que le reclame a los docentes que cumplan con los estudiantes, pero a quien debe reclamar la sociedad que cumpla tanto con los estudiantes como con las familias es al ministro de Educación, porque él es el responsable de lograr que el sistema educativo funcione eficiente y efectivamente. Y en esto lamentablemente ha fracasado. El ministro en los medios de comunicación hace uso de una herramienta que todas las gestiones anteriores han querido utilizar: manipular a la ciudadanía, haciéndole creer que los maestros solo reclaman por más dinero y más sueldo. En esta ocasión, es bueno que se entienda que todos estos artículos que ustedes ven en pantalla del ministro, culpando a los docentes de su propio fracaso y alegando que un paro de docencia le cuesta 750 millones al Ministerio de Educación, lo que pretenden es ocultar la verdad. Lo primero es que aquello por lo que está reclamando el ministerio ahora es por el derecho de los docentes envejecientes a una pensión digna, después que estos docentes han dejado décadas de trabajo y de sus vidas con los niños en las aulas de las escuelas públicas. Al parecer, en un ejercicio de arbitrariedad, al ministro se le ha olvidado que él es también un docente envejeciente y se le ha olvidado que los docentes, como cualquier ciudadano, tienen un derecho constitucional a la protesta y que no se está protestando buscando más dinero para los docentes, que aquí se está protestando porque el sistema educativo ha colapsado en su gestión. No hay un solo programa, una sola instancia del Ministerio de Educación que esté funcionando eficientemente en estos momentos. Si el ministro no cree que los docentes envejecientes tienen derecho a una pensión digna y si no ha hecho las gestiones que el gremio de docentes ha solicitado para lograr mediar en esto, entonces lamentablemente no le deja otro camino a los docentes que reclamar por el derecho de estos que ustedes ven en pantalla. Todos tenemos derecho, así como los niños tienen un derecho a la educación, los docentes envejecientes tienen un derecho a la vida. Sobre todo después que dieron sus vidas precisamente por estos niños en las aulas. Lamentablemente, esa reacción que ustedes ven del ministro de Educación manipulando en los medios de comunicación los sentimientos de la ciudadanía es simplemente un reflejo del fracaso de su gestión, el cual él intenta ocultar atacando al docente. Al parecer al ministro se le olvidó los artículos 58 y 59 de la Ley General de Educación, que habla de los 13 aspectos ligados a la calidad de la educación y que explica claramente que los docentes no ejercen más de un 30% de efecto en la calidad de la educación. Hay 9 aspectos de la educación que son responsabilidad de las autoridades, del ministro de Educación. Para eso se le escoge, para eso se le nombra, no para dar excusas, no para estar firmando convenios con empresas del sector privado que no tienen nada de pericia y que simplemente se están enriqueciendo
a través del presupuesto del 4% sin dar resultados. Y que luego cuando estos programas y esas instituciones fracasan, al igual que el ministro, a quienes quieren culpar es a los docentes. Yo quisiera explicarles por qué es que ha fracasado la actual gestión del ministro Ángel Hernández y por qué él quiere ahora reflejar en un día de protesta. Y oigan, ¿por qué? Por el derecho de los docentes envejecientes a una pensión de calidad. Realmente lo más inhumano aquí es querer dejar a los docentes que dieron 30 años de sus vidas viviendo en la miseria. Nadie habla de eso. Solo se quiere hablar de que los niños pasaron un día sin clases o 2 días sin clases. Luego les voy a demostrar hoy que el Ministerio de Educación, por su incumplimiento, hace perder más de 20 días de clases al año. Más que 20 huelgas que haga la ADP o cualquier gremio en un año. Lamentablemente, esta gestión ha fracasado y les voy a explicar uno por uno en qué. Primeramente, el Programa Nacional de Inducción. 914 millones de pesos presupuestados para distribuirlas entre 9 universidades de este país. Un Programa Nacional de Inducción para 23,000 docentes, que es una violación garrafal al sistema de carrera docente de la República Dominicana. Sin una inducción tal y como manda el sistema de carrera docente, usted luego no va a poder tener moral para exigirle a los docentes nobles que acaban de entrar al sistema que den calidad. ¿Por qué? Porque en lugar de cumplir con el modelo de desarrollo profesional que manda los estándares profesionales y que manda el sistema de la carrera docente, el ministro convirtió el Programa Nacional de Inducción en un diplomado. 5 módulos idénticos para 23,000 docentes. Entonces, encima de esto, cambiaron por completo la estructura del Programa Nacional de Inducción, dando 270 horas de clases y apenas 30 horas de tutoría, cuando el diseño de lo que es el sistema de carrera docente te dice que es al revés. ¿De qué forma un director se va a dar cuenta si realmente un docente inducido tiene las condiciones para trabajar en su centro, si lo que se ha hecho es un diplomado a distancia con varias clases presenciales? Señores, el Programa Nacional de Inducción es lo que garantiza que una vez un docente ha pasado el concurso durante un periodo de un año, este sea puesto a prueba y evaluado para garantizarle a los niños de este país que van a tener docentes de calidad. Sin embargo, el ministro obvió esto y lo que convirtió el Programa Nacional de Inducción fue un diplomado, donde los únicos que se benefician son los vendedores de ese servicio, dándole a los docentes nobles lo mismo que le dieron a la universidad, repitiendo lo mismo. Entonces, no tiene lamentablemente un referente ético ni moral el ministro para luego poder exigir calidad a los docentes, porque a esos 23,000 docentes lo que han hecho es darle un diplomado, no una inducción, que es una violación a los estándares establecidos y una burla a los docentes y a los padres y a los niños de este país. Pero los que se ganan el dinero no dicen nada de eso. El ministro le ha prometido a este país que se va a mejorar el lenguaje, la lengua española y las matemáticas en el primer ciclo de primaria. Sin embargo, ¿quiénes hacen este programa? 2 instituciones que no tienen ninguna pericia en lenguaje y matemáticas: UNICEF y EDUCA, Acción Empresarial por la Educación. O sea, se pone a una multinacional internacional como UNICEF a entrenar a los docentes en secuencias didácticas y a darles cuadernillos o fascículos en ambas áreas. Primeramente, reducen los medios y recursos para el aprendizaje en lenguaje y matemáticas a fascículos, en lugar de trabajar precisamente con libros de textos integrales, íntegros, completos. Y lo otro es que reducen el problema del lenguaje y las matemáticas a un tema didáctico, como que el problema es que los docentes no saben enseñar, sin ningún tipo de investigación científica, sin ningún tipo de estudio que justifique esto. Y lo peor de esto es que no son instituciones especializadas. Perdón, ni siquiera son instituciones que de verdad son especialistas en esta materia.
empresarios y multinacionales. Perdón, don Juan, y este acuerdo que anunció, este nuevo acuerdo que anunció el ministro, Ministerio de Educación y UNESCO acuerdan capacitar docente en el programa STEAM. Ese que le he puesto en pantalla y ese nuevo acuerdo. Sí. Ahora, lo que yo quiero saber es dónde están los equipos para eso. Porque lo que nos han dicho los docentes, lamentablemente, es que ya hasta los equipos informáticos que tenían no están funcionando. Y le voy a decir la realidad. STEM es ya ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Es un enfoque realmente válido, pero en las condiciones en que trabajan las escuelas públicas, no es cierto que acá lo que es un enfoque de educación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas va a tener ninguna eficiencia, porque el problema es que lo más básico, el ministerio ha fracasado. Si usted ni siquiera ha sido capaz de asignaturas que son consideradas básicas, poder cumplir en enseñarlas, ¿de dónde cree usted que acá vamos a llegar a lo último en tecnología? Eso suena muy bonito, pero en la práctica todo eso fracasa porque tenemos escuelas que no tienen condiciones lamentablemente conducentes al aprendizaje. Otro tema está en el programa de alimentación escolar. Al ministro se le ocurre gastar más de 4,000 millones de pesos que no están presupuestados en uniformes, en lugar de mejorar el programa de alimentación escolar. Aquí todo el mundo sabe. Yo invito a los padres, a los que el ministro está llamando a reclamar a la ADP, a que vayan a una escuela pública y que vean qué es lo que se le da de desayuno a sus hijos. Un pan de agua y un cuarto de leche descremada. Todos los días de la semana, un día sí, un día no, es lo mismo. O una masita con ese cuarto de leche. Entonces, ¿cómo es que acá el ministro le ha prestado más atención a los uniformes que a la alimentación escolar? Y violando la Ley General de Presupuesto, porque esto no estaba presupuestado para este año. Usted busca el plan operativo anual del Ministerio de Educación y del INAVIE, y lo que estaba presupuestado era adquirir 650,000 uniformes, no más de 2 millones. Y lo más importante, ¿es la alimentación o la vestimenta más importante? Los libros de texto, otro gran fracaso del ministro. A pesar de que este país pasó toda una reforma curricular, que se hizo una evaluación de los libros de texto, que se imprimieron los libros de texto para el nivel primario por más de 3.800 millones de pesos y que se inició la entrega de esos libros, al ministro de la nada, sin presentar un informe técnico, sin presentar un informe de factibilidad económica, se le ocurre que no, que esos libros no se van a usar, que ellos van a ser libros nuevos. Y entonces, en un obvio conflicto de interés, porque a quien escoge el ministro sin una licitación, sin un proceso competitivo, es a las universidades, que es el grupo de donde él viene, del mundo universitario. Entonces, yo me pregunto, ¿le garantiza el ministro a este país que ya en agosto vamos a tener todos los libros nuevos y que estos libros van a ser mejores que los libros que antes teníamos, los que se acaban de aprobar? No. Le ha mostrado el ministro de Educación un informe de factibilidad técnica que le demuestre a este país que esos miles de millones que él intenta gastar en hacer libros innecesarios van a ser mejores que los que ya tenemos. No, porque tampoco ha sido transparente. Esa fue una decisión unilateral del ministro de Educación. Si es verdad que los nuevos libros de texto que él intenta adquirir son mejores o serán mejores que los que teníamos, ¿por qué no hay un proceso de competencia? ¿Por qué él lo está haciendo de manera unilateral? Ese es el tema. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esos 3.800 millones de libros que ya se adquirió? ¿Tirarlos a la basura? Señores, esto es algo muy serio que eventualmente esto va a tener consecuencias en este país. Y aquí no podemos permitir que un ministro llegue y unilateralmente decida que va a cambiar todo y punto, porque tampoco hay transparencia. Aquí al Consejo Nacional de Educación no se le presentó ningún tipo de informe que validara la propuesta del ministro de Educación.
Entonces aquí yo le digo a los padres de este país que a quien se está poniendo de relajo es precisamente a sus hijos y a ellos, porque ese es dinero público. El ministro no tiene ningún derecho a jugar con los libros de texto de este país porque él cree que van a ser mejores. Y si van a ser mejores, ¿por qué no hay una competencia? Y si van a ser mejores, ¿por qué no hay un informe? Y si van a ser mejores, ¿dónde está el estudio de factibilidad económica? Que él alega que los libros van a ser más baratos. Todo eso no ha sido demostrado. Y eso es una falta grave porque ese no es el dinero del ministro de Educación. Ese es el dinero del pueblo dominicano. Ese es el dinero del 4%. Lo mismo pasa con los uniformes. El ministro decide gastar miles de millones, el ministerio. No, que es el director de INAVIE. INAVIE depende del ministerio. El ministro es responsable de lo que INAVIE haga. INAVIE no funciona a espaldas ni independientemente del Ministerio de Educación, porque quien da servicio al INAVIE es a los estudiantes de este país. Es el bienestar estudiantil. También pasa lo mismo con el concurso. Señores, esta semana ustedes van a ver cuando presentemos el estudio que ha hecho el Observatorio Educativo Dominicano de la ADP, el déficit enorme que todavía tenemos de docentes. Sin embargo, el ministro decide hacer un concurso cerrado solamente para un grupo. Peor, señores, miren, acá el porciento de docentes enfermos y con licencia médica es bastante alto. Solamente ese porciento requiere de un banco de sustitutos de más de 4,000 docentes a nivel nacional. Y a pesar de que tenemos un banco de elegibles de miles de docentes que pasaron el concurso, todavía tenemos miles de escuelas con déficit de docentes y tenemos escuelas sin sustitutos. Lamentablemente así no se puede. Lo mismo pasa. Perdón, Juan. Perdón, sí. a propósito del concurso que está en proceso, hay que esperar. Mañana voy a revelar las modificaciones, si usted no las tiene, que le han hecho a la orden departamental. Hay modificaciones sustanciales y que además, como lo habíamos dicho en estos espacios, confirmado por el joven Víctor Soto, a esta altura del juego no llegan a 1,400 los jóvenes que se han podido cumplir con los requisitos para poder participar. Mientras el Ministerio de Educación dice que este concurso está preparado para unos 4,200, menos de 1,400 se han podido hasta el momento inscribir, cumplir con todos los requisitos y ya se está llegando el momento de cerrar la plataforma porque eso tiene un tiempo limitado. Ya tiene casi un mes de la plataforma abierta recibiendo la documentación y apenas 1,400, como lo había estipulado Víctor Soto en cuanto al porcentaje, decía que eran más o menos el 33% solamente iba a calificar para poder participar en este concurso. No han podido superar todavía los 1,400 inscritos. Y así tienen todavía de relajo a los monitores que llevan casi una década en esa condición. También van a modificar la orden en cuanto a que iban a quedar desvinculados. Ahora, según me han dicho, le van a dar una oportunidad de 1 año más para que se habiliten y así puedan participar en el concurso. Pero voy a tratar de conseguir las nuevas modificaciones que se le están haciendo a esa orden departamental cuando ya debe estar finalizando todo ese proceso para iniciar el proceso de inscripción, para entonces iniciar el proceso de la evaluación. Pero como están palo a ciega que están. Es que todo esto es producto de la impericia y de la improvisación de una gestión que no conoce a fondo la realidad educativa pública. Así es. Desgraciadamente, quienes dirigen el Ministerio de Educación vienen del mundo universitario y han estado en una desconexión con la escuela pública por décadas y vinieron a aprender con sus errores y en detrimento de los niños y de las niñas que van a la escuela pública con esta gestión. Y eso es imperdonable,
Porque la ley de función pública 4108 te dice que cualquiera que ejerce una función pública debe tener las competencias, la pericia y la experiencia para ejercer el cargo. Y aquí eso no es lo que se ve. Como ciudadanos, aquí a quien hay que reclamar el derecho que tienen los niños y las mismas familias a una educación de calidad es al ministro de Educación, porque es que no ha pegado no ha tomado una sola acción que muestre resultados y parece que no entiende que ese es su deber. Lamentablemente, aquí hay todavía una necesidad de miles de docentes y hay más de 50,000 profesionales que estudiaron en universidades como la del ministro de Educación, que no han pasado el concurso y que están esperando una oportunidad para entrar al sistema educativo. Aquí no se justifica el déficit de docentes, el déficit de sustitutos que hay en este país. Entonces, eso es un fracaso. Por eso es que protestan los docentes. También se evidenció la semana pasada con las estadísticas que se presentaron en el Sistema Nacional de Incidencias, la ausencia de una política socioeducativa en la actual gestión que pueda atacar las necesidades sociales y la problemática social que se lleva a la escuela, el embarazo, las violaciones. Señores, o sea, en términos socioeducativos, de política socioeducativa, esta gestión ha sido un total fracaso. Entonces, luego quiere culpar al docente de los problemas sociales porque no sabe cómo gestionar socioeducativamente el sistema escolar. También la política de formación docente. Yo quisiera que aquí alguien me demuestre dónde están los análisis y los diagnósticos de necesidades formativas de las propuestas de formación que se hace a los docentes de la República Dominicana. Señores, toda la investigación en América Latina demuestra que no hay una correlación entre los programas de posgrados y maestría que se ofrecen a los docentes y la mejora de la calidad del aprendizaje en la escuela pública. Sin embargo, aquí lo que se ofrece a los docentes como formación continua es lo que ofertan las universidades, no lo que necesitan los docentes, porque al día de hoy no se puede demostrar que los programas que se ofrecen a los docentes están singularizados a sus necesidades. Transparencia y ética gubernamental. El ministro de Educación ha recibido una serie de demandas por violación a la ley de libre acceso a la información pública. Cuando se quiere investigar, cuando se reclama información, hasta esto se está negando. Y con el tema de los libros de textos, el haber propuesto, el haber cambiado los libros de textos unilateralmente, sin darle a este país una explicación, sin darle a este país mostrarle un estudio, una investigación que sustentara por qué hay que tirar a la basura 3.800 millones de pesos en libros. Eso es muy poco transparente. Yo les reclamo una vez más al Consejo Nacional de Educación por qué aceptó el cambio de libros y el tirar a la basura 3.800 millones de pesos cuando ellos mismos estuvieron ahí como Consejo Nacional de Educación cuando se aprobaron los libros en 2021-2022. Simplemente porque el ministro decide que eso no sirve, que eso hay que cambiarlo. Y con un argumento de que van a ser más baratos o de que van a ser propiedad del ministerio eternamente, que ya tampoco ha podido demostrar. Señores, los equipos para los estudiantes, aquí se ha decidido regalarle equipos al Ministerio de Interior y Policía y a las universidades. Pero ¿qué pasa? Que aquí todavía hay un déficit de más de 300,000 niños sin equipos. Entonces, ¿por qué hay que utilizar los equipos del 4% para regalarlos a instituciones de educación superior cuando tenemos un déficit tan alto de estudiantes todavía que le faltan equipos? Porque muchos de los equipos que le entregaron se dañaron, ya no sirven. Y hay un gran número que no lo ha recibido. Entonces, ¿de dónde salen estos regalos a las universidades? La jornada escolar extendida. Señores, vamos a llevar ya una década de jornada escolar extendida y es un eterno fracaso. El ministro ha dicho que aquí se pierden 150 millones de pesos por un día de huelga o un día de paro. Pero miren lo que demuestra la investigación. El incumplimiento del MINERT con el nombramiento de los talleristas para la jornada escolar extendida implica una pérdida
de más de 160 horas de clases al año. Esto es equivalente a 20 días de clases anuales perdidos, con una pérdida económica equivalente a más de 15,000 millones de pesos por año escolar del presupuesto del Ministerio de Educación. O sea que cuando hay un paro de la ADP, el ministro alega que se pierden 150 millones de pesos. Pues yo les digo que por el incumplimiento del Ministerio de Educación con el nombramiento de los talleristas de la jornada escolar extendida, a este país se le roba 15,000 millones de pesos anuales del 4%, porque lamentablemente son 160 horas de clases al año perdidas. Y esto hay que reclamárselo al ministro. Esto es lo que tiene que reclamar la población al ministro de Educación. La jornada escolar extendida, señores, es llevar a unos niños 8 horas al día a un ambiente inhóspito, sin recursos, sin ventilación adecuada, sin alimentación adecuada, en aulas sobrepobladas. Ningún niño va a aprender mucho en esas condiciones, porque lo que quieren es tener a los niños como una guardería. El ministro no ha sido capaz de mejorar las condiciones de las escuelas públicas en nada. La semana pasada yo estuve visitando las escuelas públicas de los Tres Brazos y fui específicamente al área de preescolar. Y eso es una vergüenza, eso es una lástima. Yo quiero que ustedes vean, yo quiero invitar a los padres, a los periodistas de este país, a que vayan a las escuelas públicas, que vayan al preescolar, que vayan al nivel primario y que se pasen 8 horas de un día ahí, a ver si aguantan. En aulas con 35, con 30 niños sin un abanico, gran parte del día sin electricidad, que los maestros ni siquiera pueden salir al baño porque no pueden dejar 30 niños pequeños. En un salón donde nada más caben 20, usted pone 30 y 35. Y con un calor como el que hace ahora, sin ningún tipo de ventilación. ¿Y qué es lo que está pasando en este país? Es que la gente no sabe cómo funciona la escuela pública. Y es que no entiende que los docentes, lamentablemente, trabajan en condiciones totalmente inhóspitas. En condiciones que, óigame, ni el docente ni el estudiante va a llegar muy lejos de esa manera. Otra cosa es que aquí se ha descuidado el nivel secundario. El ministro ha puesto toda su atención al nivel primario. Todos sabemos que la base de una educación comienza en la edad temprana, pero por un lado le dedica toda la atención a primero, segundo y tercero de primaria, pero el nivel anterior, que es el preescolar, es un fracaso, es un total descuido, inclusive poniendo en riesgo la vida de los niños, porque las maestras del nivel inicial trabajan sin asistentes. Esto es un riesgo de vida. Es un riesgo tanto para el docente como para los niños. Esto es lo que tiene que reclamarle el pueblo dominicano al ministro de Educación, porque el diseño curricular dominicano requiere que una maestra que trabaja con niños a esa edad tenga una maestra asistente, por la seguridad de los niños, por la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje y por el enfoque de enseñanza-aprendizaje del nivel inicial, que es la metodología juego-trabajo. Yo quiero que ustedes vayan a una escuela pública y vean cómo es que están los niños del nivel inicial. Y luego se preguntan por qué se fracasa en el nivel primario. Y luego creen que la solución es un programa de naturaleza didáctica. Igualmente, te hablan de que van a modificar la evaluación que los niños van a recibir, lo que son las pruebas nacionales. Pero de nuevo, ¿de qué sirve modificar las pruebas nacionales si ni el ministro ni nadie le hace caso a los resultados? Yo quisiera que el ministro de Educación demuestre cuál de las acciones que él ha decidido tomar en su gestión está asociada a los resultados históricos de las pruebas nacionales. ¿Y usted cree que el problema es la naturaleza de la evaluación? No, el problema es que no toman acción. Entonces, todo esto que ustedes ven acá es un irrespeto constante a la clase docente. A lo único que este ministro se ha dedicado es a avasallar a los docentes. El mismo discurso de Educa, el mismo discurso del empresariado, de que aquí el problema es que no tenemos buenos docentes, porque es todo un mismo grupo, lamentablemente. Lo que hay actualmente en el Ministerio de Educación es un asalto del sector privado a la educación pública, que encima de eso ni siquiera son eficientes, ni siquiera logran resultados.
Y cuando fracasan todas estas iniciativas, señores, proponer a Educa hacer un programa de matemáticas y lengua española, perdón, un grupo empresarial, poner a UNICEF a trabajar lenguaje y matemáticas, cuando esa no es su misión y cuando esa realmente no es su especialidad. Si ustedes ven el tema del desayuno escolar, es lo mismo. Si ven el tema de los libros de texto, es lo mismo. Aquí, lamentablemente, lo que hay es un sector privado que está metido en el Ministerio de Educación, que no conoce las escuelas públicas, que no va a tomar acciones realmente que defiendan el derecho de los niños y los docentes. Y por eso es que los docentes tienen que reclamar. Aquí el ministro, usando la figura del convenio, alegando que no es con fines de lucro, se ha dedicado simplemente a contratar de manera directa a universidades, ONGs y academias, a espaldas de los docentes, sin escuchar a los docentes. El otro día, Darwin Caraballo de Educa fue a su programa y le dijo a usted que ellos no tenían ningún lucro del contrato que actualmente tienen para matemáticas y lenguaje. Y esto es totalmente falso. No solamente eso, no solamente eso, él dijo que también ellos iban a poner una cantidad similar de contrapartida igual a la que está aportando el Ministerio de Educación. Eso es falso. Yo le digo a cualquiera, le invito, si usted quiere una copia del contrato, escríbame que yo se lo envío. Eso no es cierto. Lean el contrato. Lo único que aquí dice es que van a gestionar que empresas en los alrededores, empresas del sector privado, contribuyan, pero ahí no hay ningún compromiso de contribuir. Entonces, es un grupo empresarial que en lugar de contribuir económicamente con pericia a las escuelas, lo que está es haciendo contratos de decenas de millones de pesos, metiéndose en áreas que no dominan, porque ni son un centro de formación, ni tienen especialidad en el área. Entonces, con estos, el ministro sí es complaciente. Y con los docentes es hostil. Mire, aquí usted tiene una copia del contrato que el ministro le ha firmado sin una licitación, alegando que Educa es una ONG sin fines de lucro. Y si es sin fines de lucro, ¿por qué hay un contrato de más de 35 millones de pesos aquí? Y cuando usted ve qué es lo que hay que hacer, son compromisos vacíos. Aumentar la cantidad de estudiantes que alcanzan el nivel mínimo satisfactorio, afianzar la comprensión integral del currículo, o sea, cosas vacías, cientos de miles de dólares en simplemente un contrato a una institución que no tiene ninguna especialidad en educación, porque es un grupo empresarial, no es nada más. Al final, desgraciadamente, aquí lo que tenemos es el fracaso de una gestión de un ministro que se ha dedicado a ser hostil hacia los docentes y a complacer al sector privado y que ha mandado en varias ocasiones a los padres a enfrentar a los docentes. Yo le digo a los padres de este país, de nuevo, a los periodistas que lamentablemente se la pasan publicando notas de prensa de las autoridades sin ir a una escuela a investigar, que vayan a una escuela pública, que vayan a ver. En esta semana, cuando se presente el estudio sobre el estado de situación de las escuelas públicas dominicanas, ustedes van a ver que aquí lo que tenemos hoy en día es un serio retraso en el Ministerio de Educación, en todas sus áreas, que las escuelas públicas están en su peor condición en este momento, en términos infraestructurales, que nunca antes. Aquí todavía algo tan básico como el agua en la escuela no está garantizada. Aquí todavía algo tan básico como el libro de texto. O sea, yo no sé de dónde es que le sale al ministro exigirle algún nivel de calidad a los docentes cuando él ha tomado de relajo algo tan básico como la provisión de libros de texto que ya estaban ahí. Que, óigame bien esto, que fue revisado, todos esos libros fueron revisados por el mismo equipo de currículo que ahora va a revisar lo que él quiere imponer. Entonces, ¿de dónde es que le sale al ministro que los docentes van a tener mejor desempeño en esas condiciones laborales? Yo invito al ministro que vaya y se pase una semana dando clases en una escuela pública, en jornada escolar extendida, que se dé un baño de pueblo y que se desconecte de esos grupos empresariales, de esas ONG multinacionales, que son las que tienen el mismo discurso en toda América Latina.
porque no se atreven a enfrentar el fracaso de los gobiernos en proveer condiciones mínimas de sobrevivencia, ni siquiera de educación. Entonces, aquí, cuando un docente reclama, cuando los docentes van a reclamar, no es por ellos, es por los niños y las niñas. Porque el docente también sufre las mismas necesidades que sufren los niños en la escuela pública. Y aquí se manipula constantemente a la población, queriendo decirle que los docentes le quieren negar a los niños el derecho a educación. No, quien le niega el derecho a la educación es el Ministerio de Educación, que maneja cientos de miles de millones de pesos y no ha sido capaz ni siquiera de crear condiciones mínimas en una escuela. Déjeme hacerle estas dos preguntas, don Juan. El presidente de la República había anunciado que iban a iniciar un programa de inglés en los últimos grados del nivel secundario. Primero, ¿en qué está esa parte de ese nivel? Y segundo, a través de su sistema de alerta, si usted ha recibido alguna información de cómo va ese programa de matemática, de la enseñanza de la matemática y de español que lleva Educa, que si tienen evidencia ustedes con cuáles docentes han ido trabajando. Bueno, nosotros en el Observatorio Educativo hemos recibido a cientos de docentes del país, a quienes hemos realmente entrevistado sobre no solamente el programa de Educa, sino también el programa de UNICEF. Y lamentablemente hay una disonancia enorme. Por ejemplo, el enfoque de planificación que propone Educa para esas escuelas de nivel primario es totalmente distinto al que establece el currículo oficial dominicano. Entonces, miren cómo ponen de relajo a los profesores. Se le da primeramente un programa a los docentes que difieren cosas tan básicas como la planificación de lo que este país tiene establecido. ¿Por qué? Porque lo traen de otros países y lo ponen en experimento en esas escuelas. Lo mismo pasa con UNICEF. UNICEF está trabajando con secuencias didácticas, pero son secuencias didácticas que ellos diseñaron en sus fascículos. No es el contenido oficial que tiene el currículo dominicano en la secuenciación curricular. Entonces, a los profesores los vuelven locos, porque encima de eso lo ponen a llenar un registro que es una farsa. Un registro que se lo entregan a final de año escolar, como ya estamos, y simplemente lo hacen por un ejercicio de cumplimiento. Cumplo y miento. Lo mismo pasa con todos los programas del ministerio, porque son improvisados. El mayor error del ministro de Educación ha sido no reunirse con los docentes de las escuelas públicas para que le digan, miren, aquí lo que está pasando es que no hay ningún tipo de condición para una docencia de calidad. Aquí lo que está pasando es que lamentablemente la infraestructura escolar está colapsada. Aquí lo que está pasando lamentablemente es que el ministerio no ha sido capaz de establecer una conexión escuela-hogar. Aquí lo que está pasando lamentablemente es que no tenemos un sistema efectivo de apoyo a la labor docente. Y ni siquiera tienen medios y recursos para el aprendizaje. ¿Qué creen que son los docentes? Magos, acróbatas. Y entonces, el conflicto que esto crea a nivel emocional en los docentes. El ministro dice que los docentes son los mejores pagados en la República Dominicana y eso es totalmente falso. Encima de eso, señores, yo les invito a que vean la cantidad de enfermedades provocadas a los docentes por ese ambiente laboral al que van día a día, a vivir una farsa, porque se les exige. Usted sabe lo que pasa en la mente humana, en el corazón de una persona, cuando usted tiene que pasarse 5 días a la semana yendo a trabajar en condiciones inhóspitas como las que se viven en las escuelas públicas. Eso no lo paga ningún sueldo. El peso emocional y físico que eso tiene en un ser humano no lo puede pagar el dinero, no lo puede pagar un sueldo. Y entonces, encima de eso, se dedican en los medios de comunicación a denigrar a la clase docente. Quieren mejores docentes, pero se la pasan denigrando la figura del docente, queriendo culpar al docente de su propio fracaso. Y yo, mire, yo le invito a todos los docentes de este país, si no lo han visto, a que vean un filme mexicano en Netflix que se llama La Dictadura Perfecta. Vean La Dictadura Perfecta en Netflix, ese filme mexicano,
para que entiendan cómo los gobiernos manipulan a la población a través de los medios de comunicación y le hacen creer falsedades, como que aquí el problema de la educación es el maestro, cuando el maestro aquí, al igual que el estudiante, es una víctima de la improvisación, de la impericia y del negocio en que se ha convertido el 4%, y de las complicidades de un grupo de instituciones en este país que son de que los supuestos veedores de la educación, pero son también los proveedores del ministerio, que nunca van a atacar al ministerio, van a atacar al docente, porque no van a poner en riesgo sus contratos y sus convenios. Entonces, aquí lo que se está engañando al pueblo dominicano, una gestión de un ministro que ha sido un fracaso, porque no dominan la realidad escolar pública, porque llegaron al Ministerio de Educación a aprender a inventar. Y mientras tanto, en el medio, como un sándwich, están los estudiantes y los maestros. Y encima de eso, culpados y difamados en los medios de comunicación. A los docentes de este país yo les digo... Pero Juan, ¿ustedes han recibido informe o no del programa que está desarrollando Educa, de la enseñanza de la matemática y de español? ¿Te han recibido informe? Bueno, sobre ese programa hay mucho que decir y es una pena. Yo tengo un mensaje para el presidente de la República. Señor presidente, ese se denomina el programa o el proyecto presidencial para la excelencia académica. Reúnase con las personas que coordinan ese proyecto para que usted sepa realmente qué es lo que se está haciendo. Y nosotros, desde el Observatorio Educativo, sí vamos a revelar a este país los resultados de todos los programas que tenga el Ministerio de Educación. Porque desgraciadamente, aquí lo que se le está tomando el pelo al pueblo dominicano en términos de calidad educativa y poniendo a la gente a pensar que el problema son los docentes, cuando el docente vive las mismas problemáticas que viven los estudiantes. Si no, vayan ustedes a una escuela pública y pásense solamente una semana, 8 horas al día ahí adentro, a ver si sobreviven. A los viceministros, a los ministros de este país. Los invito a que vengan a los Tres Brazos, a las escuelas que yo visité el fin de semana pasado, a que se vayan a las escuelas públicas del interior. Señores, lamentablemente aquí lo que hay es una gestión que ha fracasado por ineficiente y por estar más alineada a intereses del sector privado que a los intereses públicos de los niños, de los docentes y de las familias. Esa es la evaluación que yo hago. A quien hay aquí que reclamar es al ministro que dé resultados, no excusas. Mire, el viernes pasado en un programa muy conocido aquí de la mañana se alegaba que la gestión del ministro ha fracasado porque no lo han dejado trabajar, que ninguno de los institutos descentralizados están bajo su control. Otra gran falsedad. Esa es una excusa, desgraciadamente. Aquí ni el INAFOCAM, ni el ISFODOSO, ni el IDEICE, ni el INAVIE están bajo el control de otras personas. O sea, aquí quien decide qué se hace en los institutos y demás, quien define quién está llamado a hacerlo es el ministro de Educación. Y si él no puede controlarlo, entonces, ¿qué es lo que hace? No, lo que dijeron en ese programa es que todo ese equipo pertenece, todos son del equipo de Roberto Fulcar. Y que lo cual es falso. Lo cual es totalmente falso. Miren, el ISFODOSO no responde a Roberto Fulcar. El INAFOCAM no responde a Roberto Fulcar. El INAVIE no responde a Roberto Fulcar. Por favor. El INAVIE fue excluido, él lo excluyó en sus palabras. Bueno. El ISFODOSO, quien dirigió ese proceso, fue en la gestión de Roberto. Y en el INAFOCAM quitaron al director, subieron al subdirector. Pero les reitero, ninguno de esos institutos... Y los 122 directores de distrito que Roberto dijo que iba a poner los míos, son los que están ahí. Y los 18 pero los directores de regional y distrito no tienen poder de decisión, sino de ejecución. Exacto. Entonces, o sea, usted no puede decir que los directores de regionales y distritos son los que deciden la política. No, ejecutan. No, te lo ha dicho bien claro, son los que ejecutan. Ellos están ahí solamente para ejecutarte. Y si no ejecutaran, el que no ejecuta seguramente se lo llevan de ahí. Entonces, aquí estamos muy claros. No se han llevado a ninguno, don Juan. Mire, aquí se está buscando un chivo expiatorio en los docentes.
Pregúntele a los directores de los institutos a quién responden ellos y usted verá. Todo eso es falso, eso es una excusa. Eso es buscando justificar en otro el fracaso de su gestión. Y le voy a decir algo. Estamos hablando de funcionarios de un mismo gobierno. Entonces, ¿cuál es el tema aquí? Entonces, ya lo que están diciendo es algo mucho más serio. Yo no creo en nada de eso. Yo creo en lo que veo. Yo le digo a la gente, mire, crea muchísimo más en lo que la gente hace y muchísimo menos en lo que dice. Así es. Entonces, yo lo que estoy viendo es una gestión que no ha acertado en nada, que tiene hitos nunca antes vistos, pero de forma negativa en este país. Lamentablemente aquí los docentes son la solución, aunque no le guste al ministro. Los docentes no somos el problema, los docentes somos la solución. Y atacando y denigrando a la clase docente no va a lograr mucho. A quien tiene que atacar es a todos los contratistas multimillonarios del Ministerio de Educación que no han dado resultados. Y todos esos programitas que tienen. Bueno, aquí ya eso se acabó. Porque a partir de ahora el Observatorio Educativo de la República Dominicana nos hemos convertido en los verdaderos veedores. Y si aquí el dinero público se va a utilizar en algo, tienen que dar evidencia de resultados. Y yo le digo a este país, la protesta es un derecho constitucional. Todos los ministros son aves de paso que han dejado la educación dominicana arruinada y que continúa arruinada. Y los docentes por quienes protestamos es por el derecho de los niños a una educación de calidad. No es por más dinero, no es por cogerlo suave. Porque le digo algo, nadie que trabaja en una escuela pública lo coge suave. Quien lo coge suave es el equipo ministerial. Muy bien. Don Juan, un minuto que nos queda para que nos diga cuáles son las actividades que tiene programada la ADP para en particular en esta semana se va a presentar el estudio titulado El estado de situación de la educación pública. A toda la prensa, a todos los docentes, a todo el país les invitamos. Ese estudio fue realizado con una muestra muy amplia. ¿Qué día y a qué hora y dónde? Todavía estamos planificando el lugar porque no hemos podido reservar el lugar para toda la gente que esté invitada, pero ya prontamente se le va a anunciar el día de mañana. El punto de nuevo les reitero, el Observatorio Educativo está en las escuelas públicas, en su sistema de alerta temprana que le dice qué pasa de verdad en la escuela. No lo que dice la prensa ni lo que dicen funcionarios públicos, sino lo que dicen los docentes. Si ¿Y la otra jornada de lucha que tiene cuál es? ¿La próxima? Bueno, nosotros estamos investigando todos los programas que se están ejecutando actualmente en las escuelas públicas para darle al país un informe de los actores del sistema, para que no se siga engañando a este país, dándole información falsa y queriendo culpar a los docentes del fracaso de una gestión ministerial que no ha dado pie con bola en ninguna de las acciones que ha tomado y que solamente está tomando el pelo a este país, haciéndole creer que el problema son los docentes, cuando el verdadero problema es su ineficiencia, su incompetencia y su impericia. Gracias, don Juan, nuevamente, como todos los lunes, con sus informaciones importantes, puntuales, sobre la situación del sistema educativo de la República Dominicana. Nos vemos entonces el próximo lunes haciendo un análisis y un resumen de su informe que ustedes van a presentar en esta semana. Así que, don Juan, feliz resto del día. Bueno, era don Juan Valdés, como todos los lunes, en su participación. Así es que feliz resto del día para todos y para todas.